Hola chicos, nuestra clase del día de hoy va a tratar sobre la nutrición como función vital. Nuestras evidencias de aprendizaje van a estar enfocadas en la explicación del proceso de nutrición en la célula, que es la primera parte de nuestras diapositivas. Luego comprender cómo varía este proceso de nutrición en los diferentes organismos y la explicación que tiene la explicación fundamental que tiene la membrana celular en el proceso de nutrición. Esta introducción la quise enfocar en la importancia que tienen los alimentos en la nutrición de las células. Esos alimentos nos proporcionan todo el funcionamiento ideal de nuestras funciones, como son respirar, digerir los alimentos, mantener la temperatura del cuerpo, crecer y realizar toda la actividad física. Esos nutrientes que requieren nuestras células se agrupan en varias formas, en carbohidratos, glúcidos, que son los azúcares, lípidos, que son las grasas, las proteínas, agua, sales y vitaminas. Es importante que manejemos una buena alimentación para que todas las funciones celulares se puedan realizar con éxito. Entonces vamos a enfocarnos en este esquema conceptual llamado mente-facto sobre el proceso de nutrición. Entonces, como les había mencionado, es una función vital de los seres vivos. Es un proceso que se lleva a cabo la elaboración e incorporación de nutrientes dentro de la célula y que le permite a los seres vivos alcanzar un equilibrio dinámico para cumplir funciones como crecer y mantenerse. La función de nutrición no es una función de relación y no es una función de reproducción. Esta nutrición, según la forma de obtención de los organismos, puede ser autótrofa y puede ser heterótrofa. Entonces vamos a basar en esta diapositiva la explicación de estos organismos autótrofos y de estos organismos heterótrofos. Los organismos autótrofos son aquellos organismos que pueden fabricar los compuestos orgánicos. Dentro de estos organismos, autótrofos encontramos los fotoautótrofos y los quimioautótrofos. Los fotoautótrofos tenemos las cianobacterias, que fueron las primeras bacterias que existieron en el universo, que podían realizar fotosíntesis. Tenemos las algas y tenemos algunos protistas unicelulares. Por supuesto, las ya conocidas plantas que utilizan la energía del sol para poder fabricar nuestros compuestos orgánicos. Tenemos los quimioreceptores, como las arqueobacterias, que aprovechan sustancias como el hierro y el magnesio para fabricar sustancias orgánicas. Los heterótrofos, estos seres no pueden sintetizar los nutrientes orgánicos y necesitan consumirlos de los tejidos de los productores o de los consumidores. Existen varias clases de consumidores y se clasifican dependiendo de la fuente del alimento. Aquí les presento un enlace que los llevará a ver un video sobre lo que acabamos de mencionar en esta diapositiva y les sirve para ustedes para afianzar más la temática sobre autótrofos y heterótrofos. Les venía diciendo que los consumidores se clasifican dependiendo de la fuente de alimento, como son herbívoros, carnívoros, omnívoros, carroñeros, los saprófitos, los parásitos y los hematófagos. Habíamos comentado hace unos instantes la importancia que tiene la membrana celular y ahora entonces nos vamos a referir a la relación que tiene la membrana con la relación nutrición, con la relación de nutrición. Tenemos aquí un esquema de una membrana. Esto que estoy señalando de morado es un poro. En este caso, este poro está cerrado. Aquí es donde permite la entrada de sustancias al interior celular y esto corresponde a las dos capas que habíamos mencionado en clase presencial que tenía la membrana plasmática. Esas dos
Esas dos capas eran capas de lípidos, ¿recuerdan? Y esas capas de lípidos tienen proteínas, que como característica de esa membrana era que era una membrana doble. En este caso usted la pueden ver. Estos son los poros que por supuesto aquí se esquematizan. Dentro de las características de la membrana celular tenemos limita y da forma a la célula, selecciona y transporta moléculas que entran y salen de la célula. En este esquema ustedes pueden ver que los poros se abren para que las moléculas entren al interior celular. O por supuesto, la membrana tiene el mecanismo de que deja entrar lo que le sirve a la célula y deja salir lo que no le sirve a la célula. En este caso, podemos ver aquí las moléculas que están entrando al interior celular. Esto sería entonces el citoplasma de una célula. Esta sería la capa lipídica o doble capa. Estos serían los poros. Esto sería la molécula que está entrando al interior celular. Esta actividad se realiza gracias a las enzimas. Estas enzimas son sustancias químicas que ayudan a que el proceso de selección que les acabo de mencionar se realice. Les presento aquí entonces una actividad de retroalimentación que ustedes deben resolver. Aquí tenemos las preguntas y ustedes deben ubicarlas aquí. ¿Con relación a qué vamos a hacer este crucigrama? A lo mencionado en las diapositivas anteriores. Autótrofos, nutrición, concepto de nutrición autótrofa, nutrición heterótrofa, funciones de la membrana celular que acabamos de mencionar. Tenemos entonces la nutrición en los hongos. Estos hongos se clasifican según su alimentación en saprófitos, en simbiosis y en parasitismo. Presentan, como lo mostramos aquí, una nutrición heterótrofa, es decir, que se nutren por medio de enzimas que secretan a través, aquí tenemos un error, es a través de sus paredes celulares, desintegrando entonces la materia compleja, como son cuáles, los lípidos, que son moléculas grandes de grasa, los polisacáridos, la palabra poli les indica a ustedes que es una molécula muy, muy grande. En este caso referenciamos que la palabra sacáridos se refiere a azúcares y por supuesto las proteínas. Luego, por medio del proceso de ósmosis, absorben los compuestos orgánicos más simplificados. Tenemos la nutrición en plantas, es un proceso conocido, puesto que este proceso ustedes lo vieron en quinto de primaria. Entonces, las plantas son autótrofas, como ya lo habíamos mencionado, y a diferencia de los animales o los hongos, son capaces de fabricar su propio alimento a través de la energía solar y a través del proceso de fotosíntesis, que en este video que les estoy referenciando, ustedes podrán recordar el proceso de fotosíntesis que la profesora de ciencias el año pasado pues le estuvo trabajando. Aquí pues recordamos que es un proceso donde la planta fabrica su propio alimento y que es necesaria la luz del sol, que esta luz del sol atraviesa las hojas, realizan su proceso, se requiere oxígeno. ¿Para qué? Para que la planta produzca el CO2 que va al exterior. Bien, entonces, ¿a partir de qué elementos fabrican su propio alimento? Por supuesto, necesitan el agua, las sales minerales que toman a través del suelo y de sus raíces. Gases como el oxígeno, que ya lo mencionamos, que lo toman pues del aire y que penetran por sus hojas. Por supuesto, también la luz del sol. Entonces, no olviden, chicos, ver este video para recordar el proceso de la fotosíntesis. Tenemos aquí la actividad número 2. Esta actividad los invito a responder las preguntas que están aquí. Aquí tenemos un video donde les coloco
que lo deben observar, que deben realizar una lista de alimentos esenciales, biomoléculas, cuáles proteínas, carbohidratos, lípidos, y tratar de reflexionar en compañía de tu familia sobre cómo te alimentas diariamente. Por último, tenemos la nutrición en animales. Los animales están agrupados en invertebrados y en vertebrados. Los invertebrados, su nutrición es principalmente heterótrofa, a excepción de algunos como las esponjas. Estas, la mayoría posee una cavidad digestiva que se abre al exterior y a través de una boca permite procesar gran cantidad de alimentos. Los invertebrados muestran 4 principales progresos evolutivos en el proceso de digestión. El primero es el desarrollo de la digestión extracelular, que permitió que los organismos de mayor tamaño no dependieran ya de partículas nutritivas microscópicas. El segundo hecho evolutivo es la aparición de separar los alimentos digeridos del no digerido. El tercero, el alargamiento de un tubo que aumenta la capacidad de absorción de nutrientes. Y el último hecho es la especialización de las diversas zonas de ese tubo digestivo. Aquí colocamos una pequeña consulta sobre los tipos de nutrición. Por último, les presento este esquema sobre los animales vertebrados. Aquí les menciono los peces, las aves, los anfibios, reptiles, mamíferos. Los invito a leer detenidamente estas características que sean bien estudiadas sobre los animales vertebrados. Cualquier inquietud, cualquier duda, me la pueden dirigir a través del blog.